oportunidad de continuar con estos estudios acerca de desenmascarando falsos maestros del Evangelio. Y si nosotros hablamos de que hay falsos maestros y hablamos del Evangelio, evidentemente, hermanos, a la luz de la palabra, solo hay un Evangelio. No hay dos evangelios, no hay tres interpretaciones, lo que tú creas está bien y lo que yo crea está bien. Pues si lo que tú crees y lo que yo creo no es lo que la Biblia en sí mismo enseña y expone en coordinación con toda su enseñanza, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces lo que tú y yo creemos no importa. Lo que tú y yo pensamos para nada sirve. Se trata de Dios y se trata de su Evangelio. Esta noche vamos a estar hablando sobre las falsas manifestaciones. Y cuando hablamos de falsas manifestaciones, créanme que algunos están alarmados, tanto así que no son capaces ni de escuchar este estudio, ni siquiera poder oírlo, porque dicen, ¿cómo que falsas manifestaciones? Cuando muchos entienden que lo que vamos a hablar en esta noche como falsas manifestaciones, a la luz de la palabra, muchos lo tienen como la gloria de su iglesia, como la gloria de su congregación, como el poder que tiene su pastor o su profeta o su maestro o su no sé quién, su pastora y no sé cuántas cosas más. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña que solo Dios es veraz y que todo hombre se convierte en mentiroso cuando va contra su palabra. Así que quiero que lea conmigo, primera a los Corintios, capítulo 14. Solo vamos a leer un verso. Vamos a exponer la siguiente característica de los falsos maestros. Vamos a ver algunos videos, después vamos a unos comentarios y vamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y al final podemos entonces hacer algunas preguntas, algunas dudas o aclaraciones sobre el tema de esta noche. Primera a los Corintios capítulo 14, como no vamos a leer todos los versículos, algo importante es que una de las cosas que nosotros sabemos que hace un falso maestro es tomar un verso, descontextualizarlo y no leer lo que está alrededor. Pero si nosotros vamos desde el capítulo 14 en su primer verso, nos está hablando acerca de un tema que Pablo ha introducido en el capítulo 12, y es el uso de los dones espirituales. En el capítulo 12, Pablo está exponiendo problemas que tienen los corintios en cuanto al hablar en lengua, profetizar, algunas contradicciones que hay entre estos hermanos. Bueno, que no solo es en cuanto a los dones espirituales, sino de que desde el capítulo 1 comienza con las divisiones y todos los pecados que tienen estos hermanos. Entonces, el capítulo 13 es una pauta para decirnos, ustedes que están con todos estos problemas deben entender que necesitan a Dios en su vida. Necesitan el amor genuino de Dios en su vida, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y el capítulo 14, Pablo retoma una vez más el tema del capítulo 12 sobre el desorden que hay con los dones espirituales y empieza a poner pautas. Así el capítulo 14 es uno de esos capítulos que muchas iglesias hoy ni lo leen, ni lo interpretan, y si lo leen y lo interpretan lo hacen mal, por los regueros que tienen hoy muchos de estos lugares. Tanto así que Pablo destina todos estos versos a mostrarnos qué debe hacer un creyente que habla las lenguas, qué debe hacer un creyente que tiene profecía y qué debe hacer la iglesia con todos estos dones y cómo debe ser su orden. El capítulo 14, cuando llega al verso 32, nos da una pauta, porque todo parece indicar que hay creyentes que dicen, es que esto yo no lo puedo aguantar. Yo esto que tengo, este don no lo puedo sostener, es decir, es algo que me domina. Todo parece indicar que esa es una justificación que algunos están implantando en la iglesia para justificar su desorden. Y a ellos Pablo les dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios, verso de 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a dejarlo ahí y entonces vamos a hacer una breve introducción sobre qué hemos estado desarrollando durante esta serie. Anteriormente estuvimos hablando sobre el ministerio de estas personas que dicen ser pastoras, y a la luz de la palabra veíamos cómo el Señor tiene a la mujer en un plano tan especial que no la hace ni más ni menos que el hombre, simplemente es el plano donde Dios la ha puesto. Así que cuando hablamos del ministerio de la mujer, cuando hablamos según la Biblia, no existen mujeres pastoras, no existen mujeres que deban ni puedan estar frente a una congregación, por la sencilla razón que es lo que Dios estableció, hermano. Y si Dios establece algo,
y yo quiero justificar porque funciona, porque es bonito o porque en la práctica se puede ver de otra forma, no importa lo que yo crea, no importa lo que yo considere, lo que importa es lo que Dios dice. Esto no se trata de debatir quién tiene la razón, si Dios o nosotros, siempre la tendrá Dios y su palabra. Así que estuvimos declarando varios textos que nos hablaban del tema de la mujer, varios textos que nos hablaban también en otro de los temas desarrollados sobre el evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Y déjame decirle que nosotros como cristianos somos los que más creemos en el evangelio de la prosperidad. En que yo era un muerto, yo era un miserable, yo era un perdido, yo era un destinado al infierno y Cristo me dio vida eterna. Y si eso no es prosperidad, gloria y majestad, todo lo que viene para nuestras vidas, hacia donde nosotros vamos a las bodas del Cordero y estar en eternidad con Él, no sé qué cosa sería prosperidad. Claro que hay otros que han tomado esa prosperidad, la han roto en pedazos y lo que simplemente es predican lo que hay en su corazón, amor al Dios del dinero, a Mamón, como dice Jesús en Mateo capítulo 5 y 6. Cuando hablamos de la prosperidad y hablamos de todos estos farsantes, una de las cosas que vemos, amado hermano, es que el falso predicador siempre va a decir lo que la gente quiere escuchar. El falso predicador siempre te va a proponer un evangelio sin una cruz, y un evangelio sin una cruz no existe. Recordemos que esa fue una de las tentaciones que Jesús sufrió en aquel desierto. Y cuando digo sufrió, es porque el mismo Espíritu le llevó allí. Era algo que estaba todo bajo el control de Dios. Y eso que Jesús se enfrentó allí cuando el diablo le dice, tírate del pináculo del templo, y a sus ángeles Él mandará. El diablo está usando el Salmo 91, pero el diablo ha quitado una parte de ese salmo donde ayuda a entender que la respuesta que le da Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. La cuestión es que es muy fácil que Jesús se tire, y si ocurre el milagro, todo el mundo le está viendo y la gente diría, bueno, este es Dios. Yo no estoy diciendo que el diablo estaba evitando la muerte de la cruz, pero si el diablo pudiera evitar eso, siempre hubiese sido su intención. Así que, amado hermano, cuando nosotros vemos la cruz tiene un sacrificio, y es el sacrificio del Cordero, que gracias a Él tú y yo no tenemos que pagar nada, que gracias a Él tú y yo no tenemos que abonar nada. Ya Él lo ha hecho todo para que tú y yo vivamos por la fe en su palabra, en su verdad. Y déjeme decirle que tenía muchos videos y tuve que deshacerme de más de la mitad de ellos, porque es para mí tan blasfemo lo que está ocurriendo hoy en muchas de estas congregaciones. Hace 1 o 2 años, en esta misma ciudad, tenía muchos amigos de diferentes denominaciones. Me he dado cuenta en estas últimas semanas que algunos de ellos me han mirado y me han saludado. Ya yo tengo mis sospechas por dónde viene la cosa. Ya yo tengo mis sospechas por dónde anda la situación, porque cuando alguien es confrontado con la palabra, hermano, solo nos quedan 2 caminos. Cuando alguien es confrontado genuinamente con la palabra, o nos humillamos delante de Él, o seguimos por un camino de dureza de corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de este pasaje, solo para recordar qué característica tiene un falso maestro. Vimos en primer lugar que el falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. En segundo lugar, estuvimos hablando cómo el falso maestro quebranta las escrituras. En tercer lugar, el falso maestro enseña conforme a sus malos deseos, a lo que hay en su perverso corazón. Por eso es que tiene tantos seguidores, porque un perverso enseñando cosas perversas alimenta corazones perversos que aman la perversidad. Es increíble, y lo mencioné en un momento, cómo muchas de estas personas, muchos de estos falsos predicadores tienen cientos de miles y muchos de ellos millones de seguidores. ¿Por qué? Porque le están diciendo lo que le gusta. A nadie le gustaría que le ofendieran o que le dijeran en su cara que es un perverso que va camino al infierno. Pero esto no se trata de gustos. El evangelio no se trata de que nos guste, hermano. El evangelio no se trata de sentirnos bien. El evangelio se trata de que estemos alineados con el corazón de Dios, con la verdad de Dios, por medio de Jesucristo. No hay otra vía para llegar al Padre. Otra de las características que veíamos era cómo el falso maestro enseña como doctrina mandamientos de hombre, que con una sencilla pregunta uno dice, pero si yo con simplemente hacer la pregunta, ¿y qué dice la Biblia de eso que dice esa persona? De eso que se hace en esa congregación.
Con solo esa pregunta se derrumbarían muchas de las prácticas que vemos hoy en la iglesia, pero la gente no lo hace. El falso maestro fue la característica que vimos como en la conferencia pasada. El falso maestro enseña doctrinas de demonios. Por si tú pensabas que no, a los falsos maestros les encanta la doctrina y al diablo y sus demonios también le encanta. De hecho, ¿sabe qué? ¿Recuerda aquella ocasión cuando Jesús está expulsando a aquellos demonios? Los demonios no saben el día ni la hora, por eso no lo sabe nadie. Pero ellos saben que hay un día y una hora para su destino final. Cuando le dicen, no, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Déjanos ir y ir a aquellos cerdos. Otro pasaje dice que los mismos demonios creen y tiemblan. Claro que su creer no es un creer salvífico. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Son sinvergüenzas, pero no siempre fueron sinvergüenzas. Un día fueron ángeles creados para adorar al Señor y se rebelaron contra el Señor, contra su Creador, y fueron castigados por el mismo Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de los falsos maestros, esta es la característica que quisiera tratar hoy. El falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno que él mismo. Lo repito. El falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno que él mismo. Dice la palabra del Señor en Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un convertido. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Amado hermano, ¿qué es lo que está pasando hoy en las congregaciones? Yo te diré lo que está pasando hoy. Que no solo tenemos impíos en el mundo, también tenemos muchos impíos en congregaciones. No digo impíos en la iglesia, porque la iglesia es llamada por el Señor a vivir en santidad. Y aunque hay congregaciones donde están sus hijos y hay perversos también, y hay otros que también necesitan madurar y crecer, como los corintios, que muchos de ellos sí eran creyentes, pero el Señor les está alertando para que salgan de una condición que les va a llevar muy mal. Hoy tenemos gente impía en las congregaciones. Y eso no es nuevo. Pero no solo tenemos gente impía en las congregaciones, porque podemos tener a alguien impío en un banco y viene y hace sus impiedades y engaña a la gente y se va. Pero cuando el impío está en el púlpito, cuando el perverso está en el púlpito enseñando, guiando, ¿a dónde guiará un ciego? Nunca el ciego podrá guiar a la luz. El ciego guiará al otro ciego a un hoyo. ¿Y sabes qué? Y la Biblia nos dice que tú y yo somos responsables de que escuchamos de la palabra, a quién escuchamos y a quién seguimos, hermano. Por eso que aunque me da dolor alguno de estos videos, y voy a ponerle 2 o 3 de ellos, y los demás, si usted quiere, se los lleva, porque no tengo estómago para aguantar todos los minutos. Yo he aguantado todos esos minutos por usted, le voy a poner algunos. Los demás usted puede buscar. De hecho, yo te animo a que vayas a YouTube y pongas cuáles son las manifestaciones más gloriosas en la iglesia hoy, y te saldrán todos estos videos. Fíjense, no ni cuáles son manifestaciones falsas, no, las más gloriosas, las más poderosas, las más impactantes, y te van a salir ahí en una lista. Pero en ninguno de esos videos te saldrá alguien predicando el evangelio, te saldrá alguien anunciando la verdad de Cristo, anunciando que la vida eterna solo es por medio del Cordero. Eso no te va a salir. ¿Por qué? Porque eso no es glorioso para los algoritmos de YouTube, que son seguidos y son financiados por gente que van a ir al infierno si no se arrepienten. Recordemos que según la palabra, Jesús vino para darnos vida eterna, pero según la sociedad, Él no era famoso. Según el éxito de este mundo, Él ni tuvo éxito, el éxito de este mundo, porque terminó crucificado. Pero según la palabra, nosotros sabemos que esa crucifixión está acompañada de una resurrección que es para vida y vida eterna. Pero no podemos interpretar la palabra a la luz de lo que este mundo quiere. ¿Y sabe lo que es el marketing? Una de las cosas que estudia el marketing es cómo yo puedo hacer que si estoy vendiendo algo, las personas compren más. Y es increíble. Claro que eso en Cuba no sirve, como la gran mayoría de las cosas que se proponen para vender, como ninguna de las tiendas que no tiene nada para vender.
Pero en estos lugares desarrollados, si tú quieres comprar algo específico, las cosas más cotidianas, estuve viendo un estudio sobre algo de esto, solo para saber, porque aquí no lo puedo aplicar. Y decía que de las cosas más cotidianas, es decir, lo que uno más compra toda la semana, te lo ponían en una sección de la tienda que tú tenías que ir hasta el final. ¿Para qué? Para que mientras fuera buscando eso, que ibas directo solo a eso, pudieras recorrer toda la tienda y la vista empezara mira, salieron, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Y se estudia desde dónde poner lo que tú tienes pensado comprar, en qué lugar, con qué cosas poner al lado, hasta la ambientación, hasta la música, hasta quién te va en ese momento. El mundo es profesional para promover y vender mejor las cosas. Y lo triste es que eso también se ha introducido en el Evangelio. Desde los tiempos de Pablo, aquellos mercaderes del Evangelio que exponían muy bonito, exponían muy hermoso, pero simplemente estaban condenando a la gente que seguían sus enseñanzas y los estaban volviendo más hijos del infierno que ellos mismos. El púlpito en Cuba está plagado de esos mercaderes del Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué esa gente sigue en ese lugar? En esta misma conferencia hablamos, una de esas razones es porque cada cual tiene el maestro que se merece. Porque en la primera que un maestro empieza a enseñar cosas que va contra la Biblia, usted no tiene por qué seguir en ese lugar. Usted no tiene por qué tragarse esa mentira. Porque según el Evangelio, nosotros los pastores, los maestros en las congregaciones, tenemos una carga doble sobre nuestros hombros. Por lo que enseñamos, porque eso que enseñamos hay que vivirlo, porque eso que estamos transmitiendo tenemos que primero pasar ese tiempo con el Señor en estudio de su palabra, en oración, en devoción a su Evangelio. ¿Por qué? Porque si alguien en la congregación piensa algo mal de la Trinidad, es probable que eso a veces no afecte a toda la congregación. Pero si es el maestro que toma una de estas doctrinas principales y la tuerce, mucho caos o un gran caos puede provocar. Amado hermano, estamos viviendo tiempo donde hablar bonito, donde, wow, mira lo que dijo, nunca lo había visto. Hay muchos lugares donde si no se ven estas cosas que vamos a ver esta noche, la gloria de Dios no se ha manifestado. Vamos a empezar con un primer video. Y es algo conocido hoy como el don de la risa santa. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Anabratu kutrahandere andere tuwa katarahadere. Dorobrada ya handere andere tararahadere tesa. Ese dorobrada bro handere rahadere tarati tiyoko. Chirivi ya katarahande. Profetizar. Chirivi. Ay, no, por favor. En mi vida me vi así yo. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos.
Nombraste la alcoba. Está apurado. Decilo. 7 veces nombró la alcoba. Está apurado. ¿Qué es eso? Si no lo sabemos. ¡Ah, ya me acordé! Es un profeta muy serio. ¿Ya vio lo que pasa cuando uno toma? Más, Alex. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. Ay, la gloria va a visitar tu iglesia. La gente no va a caber. Te vas a levantar cual antorcha. No solo vas a alumbrar, vas a quemar. Esto no da risa, esto lo que da es tristeza. Y es increíble cómo hay tantos predicadores hoy. Una de las primeras, hay un movimiento que en 1991 comenzó a establecer estas cosas. En los Estados Unidos ocurrió, un pastor líder dijo que había venido de un evento y que traía un nuevo mover. Alguien muy conocido como G.J. Ávila también practicó esto. Y es triste porque cuando uno ve este tipo de personas, en algún momento estuvo predicando el evangelio, pero cuando uno ve estas cosas, hermanos, evidentemente, esto no es de Dios. Quiero mostrarle otros videos y al final entonces vamos a hacer una exposición de algunos textos necesarios. Pero esto es lo que muchas iglesias hoy tienen como manifestaciones gloriosas. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Que se rompan las cadenas de los lugares. ¡Ay! ¡Manifiéstate! ¿Qué hacer es
ese ministerio se rompe. El cielo, el cielo, el cielo, el cielo de tu gloria. Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay. El león de Judá. Ya no hay. Are you ready, guys? Fire! Take it! Pick him up! Yeah, brother! Yeah! Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said, quick. Take the anointing! Marakate pialba kanti mante remo. Show what's going on? Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Take it back. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in Holy, Ya no le voy a poner más ni un otro video. Pero hay uno de ellos, si ustedes después quieren llevárselo, quieren verlo, de incluso como una mujer que se autodenomina, otra más que se autodenomina pastora en Brasil, se puso frente a la congregación y se ve en el video como le dice a todo el mundo que pase y que bese sus pies, pero por supuesto que primero ponga un dinero, bese sus pies y pida el milagro a Dios. Y cientos de miles de personas están pasando y están pidiendo y están besándole los pies a esa mujer. Otro de estos videos que nosotros vemos acá es haciendo todas estas perversiones, hermanos, todas estas cosas. Y uno solo puede hacerse una pregunta: ¿es esto el Evangelio del Señor? Esto es por lo que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Eso fue lo que predicaron los apóstoles. Eso es lo que el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, hermano. Esa pantalla, hermano, eso es manifestación demoníaca. Como les decía, yo sé que hay algunos pastores que evidentemente ya no me tienen como su amigo, pero para mí eso es incluso hasta mejor. Yo prefiero que la gente me tenga como un enemigo por yo declarar que esto es una manifestación demoníaca, a yo callarme la boca y por miedo a no defender la palabra del Señor, yo sea desechado por Dios también. Hermano, la misma palabra del Señor nos muestra que cada una de estas manifestaciones son cosas de los mismos demonios. Como vieron, hay otro de los videos donde hay un pastor que se le ocurrió en ese momento y manda a la gente a que coma hierba, y la gente sale corriendo del templo hacia afuera y se tira y empieza a comer hierba, y uno dice: ¿qué es eso? Pero no vayas lejos, aquí mismo en Pinar del Río les mencioné cómo hay algunas congregaciones donde no solo oran por la billetera, sino que es un reguero y es todo el mundo hablando supuestamente lengua y supuestamente uno profetizando, y cuando tú ves esto uno dice: ¿dónde está Dios? En medio de estas cosas, ¿dónde se encuentra el Señor? ¿Sabe dónde está? Lejos. Dios está lejos de esas perversiones. Dios no habita donde están todas estas contaminaciones. Y lo más triste es que esa gente dice: qué glorioso fue el culto de hoy. Qué maravilloso, la presencia de Dios se sentía. Uno de los videos hace una comparación que es terrible y muestra cómo una secta ocultista del hinduismo practica estas mismas cosas, esos mismos temblores. Como el mismo video de Benny King se quita un saco y empieza a tumbar a la gente y a tumbar a la gente, y la gente tumbar y tumbar. Escúcheme,
Jesucristo no vino a tumbar, Él vino para levantar, para dar vida y vida eterna. El poder de Dios es que un pecador se arrepienta y se convierta. Esa es la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia. La manifestación del Evangelio es cuando se proclama fielmente. ¿Y sabes qué? Como hablaba con un amigo estos días, cuando se predica el Evangelio, primero te hace así que te destruye y después te da nueva fuerza. Hermanos, si nos sentimos cómodos con el Evangelio de Cristo, estamos perdidos. Porque cuando estamos perdidos por completo, el Evangelio de Cristo tritura nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos pone al descubierto, nos muestra cuán perversos somos y cuán viles y pecadores somos nosotros. Para después, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, darnos vida y vida eterna. Pero incluso teniendo la vida eterna, el Evangelio nos sigue confrontando y sigue moldeando nuestro carácter. Y como tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa dentro que necesita ser muerta cada día, que nuestro yo necesita ser mortificado, que nuestro ego necesita morir. Entonces uno dice, ¿qué cosa es eso? Y eso es lo que siguen millones de gente que dice ser cristiana hoy. Muchos de estos movimientos comenzaron en algunas iglesias pentecostales. Yo no estoy diciendo que son todas las iglesias pentecostales, no estoy diciendo que son todas las iglesias metodistas, pero uno de los videos, ¿dónde termina? Si usurpamos la autoridad del hombre, ya el hombre no es pastor, puede ser la mujer, porque todos son iguales, como uno de estos videos muestra, una pastora drag queen. ¿Sabe lo que es eso, no? Un homosexual, que es una serie de la ideología de género LGBTI, y hace un desfile por toda la iglesia. Bueno, la iglesia no, por esa cueva de ladrones, y la gente aplaudiendo y aplaudiendo. Esa no es la iglesia de Cristo. Y le pido al Señor con toda mi fuerza que nunca me tenga en un lugar así. Que nunca permita que en la doctrina nos desviemos o a derecha o a izquierda. Porque estas cosas, hermanos, lo que hacen es, estas doctrinas de demonios lo que hacen es cada vez engañar más personas y más personas. Y como gente dice, pero mira, es la gloria del Señor. Déjame hablar dos textos sobre este tema de las caídas. Quiero definir algo bien claro. Es cierto que el poder de Dios puede manifestarse de la manera que Él decida, pero esa manera que Él decide, el poder de Dios siempre está respaldado por su palabra y nunca está en contradicción. De otra manera, ¿puede acaso, pastor, Dios ministrar el corazón de alguien y rajarse en llanto? Sí. Probable que muchos de nosotros en nuestros tiempos a solas con Dios, porque esto es espectáculo, esto es show, pero en nuestros tiempos a solas con Dios es probable que hemos estado leyendo un pasaje o hablando con el Señor y ¿cuántas veces no ha pasado que tu corazón se quebranta en la intimidad con Dios, pero no es saliendo a la calle? Mira cómo me quebranto. Como hacían los fariseos, que se paraban en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. ¿Puede acaso Dios en un momento determinado tocar un corazón y que caiga incluso al suelo? Déjame decirte, yo creo hasta que eso pudiera ocurrir, pero de ahí a tomar eso como una doctrina. Y muchas de estas congregaciones, si eso no pasa, dicen que no se movió el Espíritu de Dios. Eso es lo que es pecado, hermano. Porque Dios, por medio de su palabra, puede hacer estas cosas, pero escúchame. Esto no es un show. No es de cuánto la gente lloró. Porque yo he visto gente que ni ha llorado, que ni ha reído, ni ha hecho nada, y ha salido convertido su corazón y nadie lo supo, solo el Espíritu Santo y esa persona, y con el tiempo sus frutos empezaron a mostrar. Nosotros tenemos uno de esos testimonios aquí y es Carlos. Él me lo recordaba como hace 9 años, 10 años atrás, no sé. Él pasó con 9 más, eran 9, no sé, era un grupo numeroso. Yo estaba predicando acá, hice un llamado, expliqué que la oración nos salvaba, que era Cristo, pero si alguien frente a la congregación quería públicamente decirle, quiero entregar toda mi vida al Señor, quiero que me salve. Y él me decía que él fue uno de ellos. Y de todos ellos él es el único. Digo, él es cristiano, ¿verdad? Y hoy da testimonio de cómo incluso ha respondido al llamado pastoral. Pero quizás
En ese momento donde muchos pasaron, él incluso en ese momento ni pasó, ¿verdad? No pasó, sí pasó. No pasó. Y muchos pasaron y oraron y él se quedó ahí sentado diciendo, Señor, aquí estoy. ¿Y sabes qué? Hermano, lo más glorioso que pueda pasar en la casa del Señor es que ese pecador arrepentido provoca fiesta en los cielos. Y muchas veces fiesta está ocurriendo en el cielo y nosotros no lo sabemos que está pasando, porque es el Espíritu Santo quien convierte el alma. Entonces esta gente que dice, mira la gloria de Dios, están haciendo show en la tierra, alentando las llamas del infierno, pero no provocando fiesta en el cielo. Entonces, en cuanto a la caída, que es lo que nosotros entendemos por la Biblia, que aunque yo no digo que todos esos que se están cayendo están endemoniados, lo cierto es que la mayoría de ellos, muchos de ellos sí lo están. Y otros por la emoción, y otros porque le dicen, no pienses en nada, deja ahora que fluya. Y es como un ambiente, un misticismo. Hermano, ¿dónde está eso en el Evangelio de Cristo? Eso no está. No vemos a Pedro en su primer sermón haciéndolo, ni en su segundo, ni en su tercero, ni vemos a Pablo alentando a la iglesia que se hagan estas cosas. Pero quizás alguien usaría Juan 18. Busquemos Juan 18, versos 3 al 6, porque he escuchado que algunos tienen esto como un argumento para decir que sí, que la caída es algo que debe alentarse, que debe ministrarse, que Dios fluya. Y quizás alguien en este punto que puede estar escuchando, viendo esto, dice, tú dices eso porque nunca te ha pasado. Hace muchos años, en un culto parecido a eso, alguien oró por mí y les confieso que me caí. Pero que en esa caída, lo que más me llamó la atención no fue que me caí, era que estaban orando por mí. Pero a partir de ahí, nunca más me ocurrió y yo no dije, o yo no he propuesto de que eso sea una doctrina que debemos seguir. Yo no sé si fue emoción, yo lo que sé es que en ese momento yo no estaba ni endemoniado ni nada, porque estaba en todo mi juicio. Pero eso no es una enseñanza que sea bíblica, y porque haya ocurrido, o porque no ocurra, o porque alguien quiera obligar a ocurrir, hermanos, eso no es algo que nos dice que Dios está obrando en esa manera. Fíjense, Juan 18, verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. He escuchado a algunos de estas personas diciendo, aquí hay una pauta bíblica que respalda la caída. Yo solo he dado algunas preguntas al texto. Esto que ocurrió ahí es un pasaje. A la hora de interpretar la Biblia, nosotros debemos tener en cuenta dos grandes elementos. Cuando un pasaje es descriptivo, es decir, que simplemente es una descripción, o cuando un pasaje es prescriptivo, es decir, que nos está mandando a hacer algo. Yo le pongo un ejemplo. Cuando David está matando a Goliat, ¿es un pasaje que simplemente está describiendo o es un pasaje que nos está mandando a hacer algo? ¿Quién me dice? Nos está describiendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque le preguntamos al propio texto. ¿Esto que está ocurriendo aquí es una descripción? ¿Hay algo más arriba? ¿Hay algo más abajo? ¿Hay algo en el resto de la Biblia que diga que yo también, si tengo un enemigo, tengo que coger una piedra, medirlo bien y metérselo en la frente? No, es una descripción. Cuando llegamos a este pasaje, simplemente nos está describiendo lo que pasó esa noche cuando fueron a arrestar a nuestro Señor. Segunda pregunta. El texto, en el resto de la Biblia, ¿hay alguna enseñanza que nos mande a hacer esto que Jesús hizo? Ni una. No existe. Tercero, ¿esto está ocurriendo en una iglesia? No. ¿Esto está ocurriendo en un servicio? No. Cuarto, ¿quiénes son los que se cayeron? Todos impíos. Así que ellos están retrocediendo por el poder del gran yo soy. Pero no es un culto donde Jesús dice, a ver, vamos a mostrar la gloria de Dios, a ver, recibe más, como dice uno de estos payasos. Chao. Hermanos, eso es blasfemo. Hermanos, eso es una burla. Así que cuando leemos este texto, evidentemente esto no es un respaldo bíblico para alentar una nueva doctrina en la iglesia con la caída. Como tampoco lo es alentar una doctrina de la risa santa. Hermano, ¿dónde aparece eso? De hecho, lo que más me suena a esa risa es una burla del mismo demonio. Porque ahí, ¿qué está proponiendo la gente?
la gente se está riendo, pero una cosa es el gozo del Señor. ¿Y sabes qué? Que lo más hermoso que tiene el gozo del Señor, que la mayoría de las veces que experimentamos ese gozo es cuando menos estamos riendo. Es cuando estamos en lo más crudo de la batalla. Es cuando estamos en la situación más crítica de nuestras almas. Y ahí está el fruto del Espíritu. Que en ese fruto del Espíritu, que todo es un paquete, como dice Gálatas 6, uno de esas ramas, de ese fruto, una de esas características es el gozo. No una risa santa. Vamos a otro pasaje que se pudiera usar, o que algunos incluso usan, como alentando al ministerio de la caída y muchas otras cosas. Hechos capítulo 9. Busque conmigo, por favor, Hechos capítulo 9. Dice el verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hacemos una simple observación. Una vez más, este pasaje ¿es una descripción o es una prescripción? ¿O es una narrativa, es una narración, o es algo normativo que me dice que debo repetirlo? ¿Qué es? Es una descripción de cómo el Señor tiene un encuentro con Saulo, con Pablo. Interesantemente, incluso en este texto, ¿de dónde se cayó Pablo? ¿De dónde se cayó él? No sabemos. Todo el mundo piensa que era de un caballo. Ahí no está el caballo, ni el burro, ni el camello, no hay nada. Lo que sabemos fue a dónde cayó, no de qué cayó. ¿Y por qué cayó? El Señor se le presenta y cae en tierra, ve una luz. Pero incluso cuando vamos a las otras narraciones que están también en el libro de los Hechos, dos narraciones más, hay ciertas características ahí donde se dice que algunos le vieron, otros no lo habían visto. Y lo que está pasando en ese texto es que simplemente el Señor está teniendo un encuentro con el perseguidor de la iglesia. El perseguidor ahora se está encontrando con el jefe de la iglesia. Tanto así que dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando persigues a mis hijos, es a mí a quien me estás persiguiendo. Y todos sabemos que a partir de ese día, una transformación comenzó. Hermano, esto no es un pasaje que me crea bases para decir que así debe ocurrir en la iglesia. Y uno dice: bueno, ¿y qué pasa con mucha de esta gente? Es que yo he visto gente, la mayoría de los que se caen se levantan a veces más impíos todavía. Hermanos, no hay risa santa. Hay un Dios santo que nos hace reír. No hay caída santa. Hay un Dios santo que nos levanta en nuestras caídas. No hay piñazo santo. Ese me dio risa y por eso no se lo traje. Pero es uno que dice: ¿estás listo para lo que viene? ¿Estás listo para lo que viene? Y el infeliz cierra los ojos y le hizo ¡ra! Recibe que eso es el Espíritu Santo. Ahí es probable que algunos de nosotros se nos salga la carne. Y le dice: te equivocaste, ese no fue el Espíritu, ese fuiste tú sin vergüenza. Amados hermanos, eso está viviendo y viendo hoy la iglesia. La iglesia del Señor está viendo estas cosas, está viendo estos shows, estos espectáculos. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en todas esas griterías? Hermanos, una vez más te lo digo, Dios no está en esos lugares. Regresamos entonces a 1 a los Corintios, el pasaje donde comenzamos. 1 a los Corintios, capítulo 14. Pablo está estableciendo las pautas e incluso dice: bueno, nosotros vamos a dedicar uno de estos estudios a hablar de la segunda obra de gracia. ¿Hay una segunda obra de gracia? ¿Hay un segundo bautismo? ¿Son las lenguas la señal visible de tener el bautismo del Espíritu? Vamos a estar hablando de eso, porque esa es otra de las doctrinas que está introducida en muchos lugares. Pero solo si nos quedamos con esto, Pablo está poniendo las pautas. Y él dice: cuando van a hablar, sea uno, otro interpreta, sea por orden. ¿Y qué pasa cuando en estos lugares todo el mundo comienza a hablar, hermano? En ese desorden no está Dios.
Hermanos, en esos desórdenes no está Dios. ¿Y por qué tú lo dices, pastor? Primero los Corintios 14. Dice, verso 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto nos da varias pautas. Si yo no puedo controlar mi propia mente, si yo no puedo controlar lo que Dios ha puesto en mí, hermano, hay que analizarlo porque probablemente eso no venga de Dios. Dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, en este contexto, si un hermano en esa congregación tenía el don de profeta, es decir, de alguien que iba a exhortar a la congregación con la palabra del Señor, y venía esa palabra de parte del Señor y él la quería dar, como el espíritu del profeta estaba sujeto a él decía, voy a esperar el momento donde se pueda hacer, el momento para exhortar. No es, no puedo contener esto, tengo que hacerlo. Y el otro decía, no puedo tampoco, tengo que hacerlo. Y el Señor dice a través de Pablo, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si no lo puedes contener, si no hay un orden, si no hay paz, hermanos, ahí no está reinando el Señor. Fíjense cómo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todas estas cosas lo que trae es confusión, hermano. Cuando tú ves gente que incluso en todas esas manifestaciones ven que tú estás endemoniado, gente diciéndole a propios cristianos, ven que tú estás endemoniado, ven para sacarte un demonio. Mi amado hermano, yo no sé usted si cree diferente, pero según la Escritura, ¿qué concordia Cristo con Belial? Hermanos, los creyentes estamos sellados por su Espíritu Santo, le pertenecemos a Él. El diablo no tiene nada que hacer ni vivir en nosotros si estamos verdaderamente sellados por su Espíritu. El diablo lo más que puede hacer, los demonios, lo más que pueden hacer por la palabra es ese zarandeo que dice Jesús, que le dijo a Pedro. Dice, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Y una vez que esté confirmado, vaya y le des ánimos a tus hermanos. En otras palabras, el diablo no puede poseer a sus hijos. Si le puede influenciar, si puede externamente traer toda esta influencia, pero una vez más, estamos hablando de alguien que en la cruz fue derrotado. Colosenses 3, 14, 15 nos dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los desnudó, hizo un desfile con ellos, triunfando sobre ellos. Y en griego dice, en la cruz. Triunfando sobre ellos, el texto dice sobre ellos en la cruz, pero en griego la connotación es triunfando sobre ellos en Él. Ahí Pablo dice, no quiero que nadie se me desvíe, porque incluso no se trata de la cruz, sino quién está en la cruz. Si la cruz es gloriosa es porque Él estuvo en esa cruz, porque antes de Él miles pasaron por esa cruz, después de Él miles seguirán pasando, pero cuando los evangélicos, cuando los creyentes hablamos de cruz, hablamos de quién estuvo en la cruz, por eso es que la vemos tan importante. Así que Pablo dice, triunfando sobre ellos en Él. Hermanos, Él es nuestra victoria. Y si a nosotros nos provoca dolor, si a nosotros nos provoca, a veces hasta algunas de estas cosas me provocan a mí náusea. Yo en la tarde estaba orando por este tiempo que íbamos a compartir. Y les digo que estas cosas a mí lo que me han traído es dolor en el corazón. Porque todo el mundo sabe que esa gente está ahí. Pero duele que uno tiene amigos, que uno tiene incluso familiares, que uno tiene gente conocida que están en esas cuevas de ladrones. Y hermanos, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que resumiendo cada una de estas cosas, todas estas son falsas manifestaciones. Todas estas supuestas unciones, todas estas glorias derramadas. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ahí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y sabe lo que se provoca en el corazón de muchas de estas personas? Que cada vez quieren más. Que cada vez quieren más de ese show y ya no es suficiente. Recuerdo hace algunos años, prediqué en un campamento que tenía, eso fue por allá por Villa Clara, ese campamento es de una denominación carismática. Y yo creo que fui el primer predicador. Y yo prediqué su palabra, expuse su palabra de arrepentimiento, era de jóvenes. Y el otro día vino otro de los predicadores de ellos y no abrió siquiera la Biblia y empezó simplemente a hacer todo este show. Y había una muchacha que le dijo a alguien que era familia mía que estaba ahí, hoy fue que empezó este campamento, hoy es que comenzó la gloria de Dios a derramarse. Era una muchachita de 12 años.
Y esa persona que era familia mía, y ayer no se predicó la Biblia. Entonces fíjense lo que está haciendo esta sociedad, y eso fue hace muchos años. Y hoy continúan estos moveres, hermano. Que no dudamos que sean moveres, que no dudamos que son manifestaciones, como tampoco dudamos que ninguna de esas manifestaciones son de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cuando Él nos confronta con su palabra nos tiene que hacer más santos. Lloremos, no lloremos. Podamos humillarnos en el suelo o no humillarnos en el suelo. Lo que está claro es que nuestro corazón será transformado cada vez más por su palabra. Iglesia, tengamos cuidado con estas falsas manifestaciones. Porque esto lo que hace es alejar al hombre de Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos es que cuando en una iglesia, o cuando en la iglesia, el centro dejó de ser el Salvador para que sea el pecador, eso no es una iglesia del Señor. Toda esta gente lo que busca es fama, lo que busca es reconocimiento. Y uno de ellos, Benny King, hace como 4 años atrás sacó un video renunciando al evangelio de la prosperidad, pero no renunció a todas esas otras manifestaciones. Es como que tú tienes un pan envenenado por todas las partes y dices, mira, esta parte aquí no la voy a comer más, y la botaste. ¿Y el resto? Hermano, todo esto está contaminado. La pregunta es, ¿y qué piensa Dios de esta gente? ¿Y qué piensa Dios de esas manifestaciones? Todo eso de ninguna forma da la gloria al Señor. Lo que hace es convertir a estas personas más hijos del infierno de lo que ya pueden ser. Yo les animo, hermano, a que todo lo que pasa alrededor nuestro sea filtrado por su palabra, sea confrontado por su palabra, sea sustentado en su palabra, porque ella es la que nos purifica. Y si nosotros adoramos a Dios, tenemos que decir, Señor, ¿cómo yo sé que el servicio fue de bendición? Hermanos, nada de lo que se hace aquí es para ti ni para mí. Todo lo que hacemos aquí es para darle gloria a Él. Y cuando la palabra se expone y el evangelio es predicado fielmente, nuestras almas salen enriquecidas de su verdad. Y si hay un pecador y el Espíritu Santo así decide tocar su alma y animar a esa persona a que se convierta, a que responda en fe y arrepentimiento, hermano, ya ese fue la gloria de Dios. No estos espectáculos y estos shows que lo que hacen es desviar la atención del evangelio. Seamos fieles, iglesia. Seamos fieles, porque la manifestación de la gloria de Dios ya ocurrió en aquel Calvario, en aquella tumba vacía. Y está en nuestras vidas desde el día que nos convertimos, y sigue habitando en vidas que se humillan ante Dios y su palabra. Que nuestra congregación, que la iglesia donde hoy estamos sirviendo, que nuestra iglesia local continúe rendida al evangelio de Cristo. Que si algún día podemos abrir nuestros ojos para mirar otras cosas, que el Señor nos lleve antes. Permanezcamos fieles a su palabra, hermano. Yo le invito a hacer una oración, Jesús. Señor, estamos en tus manos. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos perdón si en algún momento por nuestras acciones o pensamientos hemos desviado nuestra atención de darte la gloria a ti. Líbranos de todas estas perdiciones, de todas estas contaminaciones, y ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra, en tu verdad, con el consuelo de tu Espíritu Santo. A ti, solo a ti damos la gloria, y en ti, Señor, estamos seguros y fortalecidos. Que sea tu nombre exaltado, que siga siendo tu nombre exaltado en medio de esta iglesia local, y no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos